Un perro hambriento miró al oficial como si preguntara, ¿puedo comer contigo? Su respuesta conmovió los corazones de todo el país. El gesto de compasión que siguió se transformó en una historia de esperanza que trascendió las barreras entre humanos y animales. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El viento cortante de Silverbrook azotaba las ventanas del restaurante, haciéndolas temblar bajo la presión del implacable invierno. Dentro del local, el calor contrastaba con la gélida oscuridad del exterior, mientras los clientes conversaban en voz baja, protegidos de la tormenta que se gestaba. Fue entonces cuando un sutil movimiento captó la atención de Nathan Cole. El oficial, con su uniforme manchado por la sal usada para derretir el hielo de las calles, levantó la vista de su plato de sopa humeante. Al otro lado del cristal empañado, un perro de pelaje oscuro y mirada penetrante apoyaba una pata contra la ventana. No era un gesto agresivo, sino una súplica silenciosa. Shade, como Nathan lo llamaría más tarde, parecía implorar refugio, comida, un poco de compasión en medio de aquella noche helada. Los demás clientes notaron la presencia del animal, pero rápidamente desviaron la mirada, fingiendo no verlo. El señor Coburn, gerente del local, frunció el ceño al ver al perro callejero cerca de la entrada, temiendo por la reputación de su restaurante. Claire Monroe, la camarera que servía una mesa cercana, vaciló un instante, su mirada alternando entre el perro y el oficial. El silencio dentro del restaurante fue quebrado momentáneamente solo por el agudo silbido del viento que aullaba afuera, como si la propia naturaleza clamara en nombre de aquel animal abandonado. Nathan sintió que algo se despertaba en su interior, una sensación que no había experimentado desde su alejamiento del cuerpo de policía. Sin decir una palabra, el oficial dejó la servilleta sobre la mesa y se levantó lentamente. Todas las miradas se volvieron hacia él, algunas curiosas, otras incómodas ante lo que podría suceder. Nathan ignoró las expresiones de desaprobación y caminó con paso firme hacia la puerta. A través del cristal, sus ojos se encontraron con los del animal, estableciendo una conexión silenciosa que parecía trascender cualquier barrera. Con un discreto movimiento de la mano, el hombre le hizo un gesto al perro, invitándolo a acercarse a la puerta lateral del restaurante, lejos de las miradas reprobatorias de los clientes más conservadores. Shade, como si comprendiera perfectamente el gesto, se alejó de la ventana principal y rodeó el edificio, dejando pequeñas huellas en la nieve recién caída. El oficial sintió el peso de las miradas a su espalda mientras se dirigía a la salida lateral. En ese momento, no importaba lo que pensaran de él. Algo en la mirada de aquel animal había tocado una parte olvidada de su alma, una parte que creía en la compasión, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía haberse congelado más que el paisaje de Silverbrook. Claire Monroe siguió con la mirada atenta cómo Nathan Cole se levantaba de la mesa. Había algo diferente en él esa noche, una determinación silenciosa que nunca antes había notado. La camarera conocía bien al oficial. Frecuentaba el restaurante casi todas las noches después de su turno, siempre solo, siempre con esa mirada distante de quien carga un peso invisible. Cuando Nathan abrió la puerta lateral, Claire sintió un impulso repentino. En lugar de ignorar lo que sucedía, o peor, quejarse de la presencia del animal como habrían hecho otros empleados, tomó discretamente un trozo de pan de la cesta de la mesa 7. Nadie notó cuando se acercó a la puerta. «Pensé que ambos podrían tener hambre», susurró, extendiéndole el pan aún tibio al oficial. Nathan Cole pareció sorprendido por el gesto. Una leve sonrisa transformó su rostro, generalmente serio. «Gracias», respondió, aceptando la ofrenda con gratitud. La luz amarillenta del letrero del restaurante arrojaba un suave resplandor sobre los tres. Claire observó cómo el hombre partía cuidadosamente el pan, ofreciendo primero un trozo al perro de pelaje oscuro. Shade, como oiría que Nathan lo llamaba más tarde,
aceptó delicadamente la comida, sin apartar los ojos del rostro del oficial. «Parece que entiende cada una de tus palabras», comentó Claire, fascinada por la conexión instantánea entre los dos. Al otro lado de la calle, parcialmente oculto tras un poste de luz, Lucas Bennett observaba la escena con los ojos muy abiertos. El niño tímido, que rara vez hablaba incluso cuando acompañaba a su madre en las compras semanales, sintió que algo se despertaba en su interior, una curiosidad, una esperanza muda que no podía explicar. Dentro del restaurante, el señor Coburn notó la ausencia de su camarera y la localizó cerca de la puerta lateral. El gerente frunció el ceño, sus cejas uniéndose en una expresión de desaprobación. Su establecimiento tenía una reputación que cuidar, y un perro callejero ciertamente no formaba parte de la imagen que quería proyectar. «Claire», la llamó en voz baja pero firme. «Tenemos clientes esperando». La camarera asintió y regresó a regañadientes al interior, no sin antes intercambiar una mirada cómplice con Nathan. Algo había cambiado en esa fría noche, no solo para el oficial y el perro, sino también para Claire, que sintió un nuevo valor crecer dentro de sí, y para el pequeño Lucas, que seguía observando, soñando con el día en que tendría el coraje de acercarse. Nathan Cole pasó el escáner portátil sobre el cuerpo de Shade, con cuidado, sintiendo cómo su corazón se aceleraba cuando el dispositivo emitió un leve pitido. Apartando el pelaje enmarañado en la nuca del animal, descubrió un microchip casi ilegible, cubierto de suciedad y desgastado por el tiempo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras limpiaba la pequeña pieza metálica. «Tienes una historia, ¿verdad, amigo?», murmuró el oficial, arrodillado en la acera helada. La nieve caía en copos pesados a su alrededor, creando un velo blanco que parecía aislarlos del resto de Silverbrook. Nathan sintió que algo se despertaba en su interior, una sensación largamente adormecida. Durante años, su rutina en la policía se había vuelto mecánica, entorpecida por casos sin resolver y por la sombra del expediente que había sufrido. Pero ahora, con ese pequeño trozo de metal entre los dedos, un propósito renacía. El perro de pelaje oscuro lo miraba fijamente, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Nathan guardó el escáner y le pasó la mano por la cabeza a Shade. «Voy a averiguar de dónde vienes», prometió, recordando los archivos polvorientos de casos no resueltos que ocupaban su mente en las noches de insomnio. «Alguien debe de estar buscándote». La nieve se acumulaba en los hombros del oficial mientras observaba las cicatrices casi imperceptibles en el lomo del animal. No eran marcas de maltrato, parecían más profesionales, como si Shade hubiera servido a un propósito mayor antes de perderse. «No eres un perro cualquiera, ¿verdad?», susurró, recordando a los perros de búsqueda y rescate que había visto en operaciones anteriores. El viento cortante hizo que Nathan se estremeciera, pero no se movió. Había algo en aquel encuentro que parecía predestinado. Shade, percibiendo quizás la profundidad de aquel momento, se acercó más y apoyó la cabeza en la rodilla del hombre. El gesto simple, cargado de una confianza y gratitud silenciosas, selló un pacto entre ellos. «Vamos a descubrir tu historia juntos», dijo Nathan. Por primera vez en años, tenía un misterio que realmente importaba resolver. No por los informes, sino por esa conexión inesperada que había encontrado en medio de la tormenta. Pasó una semana. La noticia del oficial que había acogido a un perro hambriento se extendió rápidamente por Silverbrook. Maya Torres, una joven de sonrisa cálida y determinación inquebrantable, fue la primera en aparecer, con una manta vieja y un cuenco de plástico. «Pensé que podría necesitar esto», dijo, mientras observaba a Shade, que permanecía fielmente al lado del oficial. Pronto, otros vecinos siguieron su ejemplo. Ancianos traían sobras de comida casera. Niños donaban los juguetes mordisqueados de sus propias mascotas. El perro, antes tan desconfiado, comenzaba a relajarse. Pero no todo era tan sencillo. A la tercera mañana, un inspector municipal se acercó. «Señor Cole, hemos recibido quejas.
Las normas de salud pública son claras en cuanto a animales abandonados cerca de establecimientos comerciales. Nathan sintió un nudo en el estómago. Él no es un peligro, mírelo, argumentó, indicando a Shade, que se mantenía sentado obedientemente. El inspector negó con la cabeza. Lo siento, sin la documentación adecuada, tendrá que ir a la perrera municipal. Aquella noche, Nathan encendió la lámpara y esparció papeles sobre la mesa de la cocina. Códigos municipales, regulaciones estatales, leyes sobre animales de servicio. Sus ojos ardían mientras buscaba cualquier resquicio legal. Tiene marcas de entrenamiento, quizás, murmuró para sí mismo. ¿Y ese microchip? No es un perro común y corriente. A la mañana siguiente, Nathan se presentó en el ayuntamiento. Hay evidencias de que este perro fue entrenado para el servicio, declaró firmemente. Y, lo que es más importante, está transformando a nuestra comunidad. La gente se está uniendo, ayudándose mutuamente. El funcionario pareció escéptico, pero accedió a darle un plazo de 2 semanas. De vuelta en las calles, Maya Torres lo esperaba con un grupo de voluntarios. ¿Y bien?, preguntó ella. Hemos ganado tiempo, respondió Nathan, arrodillándose para acariciar a Shade. Pero necesitamos pruebas concretas sobre su pasado. Silverbrook estaba cambiando, y un perro hambriento había sido el catalizador. Ahora, él debía asegurarse de que ese cambio no se interrumpiera. Nathan Cole concertó una cita con la doctora Ellie Warren tras notar que Shade parecía sentir dolor al acostarse. La veterinaria rural, conocida por su dedicación, los atendió en su pequeña consulta. Echemos un vistazo a este muchacho, dijo Ellie. El perro, normalmente alerta, se relajó bajo su toque experto. Cuando comenzó a examinar el lomo del animal, la expresión de la veterinaria cambió drásticamente. Nathan, ¿has visto estas marcas?, preguntó, apartando el pelaje oscuro para revelar una serie de cicatrices antiguas. Sus ojos se humedecieron mientras sus dedos las trazaban. El oficial se acercó. Pensé que solo eran marcas de la calle. No, respondió Ellie, negando con la cabeza. Estas son cicatrices típicas de perros de rescate. ¿Ves este patrón? Es característico de animales que sirvieron en misiones de búsqueda en escombros o zonas de desastre. Shade permaneció inmóvil, como si comprendiera que su pasado estaba siendo revelado. La veterinaria continuó, descubriendo más evidencias. No es solo un perro abandonado, explicó, señalando unas callosidades específicas en sus patas. Son marcas de un entrenamiento intensivo. Shade fue un perro de servicio, probablemente de élite. La noticia se extendió rápidamente. Maya compartió el descubrimiento en el centro comunitario, mientras que Claire llevó la historia a los clientes del restaurante. En pocos días, los vecinos miraban al perro con una mezcla de respeto y curiosidad. Samuel Myers, el panadero, conmovido por la historia, comenzó a apartar un trozo de pan fresco, especialmente para Shade cada mañana. Para nuestro héroe silencioso, decía. Los niños del pueblo, incluido Lucas Bennett, comenzaron a dibujar historias imaginarias sobre sus aventuras. Lo que antes era solo compasión, se transformó en admiración colectiva. Shade no solo llevaba hambre en sus ojos oscuros, llevaba historias de coraje que, incluso sin palabras, inspiraban a toda la comunidad. La burocracia de Silverbrook se mostraba implacable. Nathan Cole pasaba horas rellenando formularios y enfrentándose a funcionarios para regularizar la situación de Shade, decidido a no rendirse con el perro que había tocado su solitario corazón. Mientras tanto, en la plaza central del pueblo, una figura pequeña y silenciosa comenzó a aparecer con cada vez más frecuencia. Lucas Bennett, con sus 9 años y sus ojos curiosos, observaba desde la distancia la interacción entre el hombre y el animal. El niño se escondía parcialmente detrás del gran roble, abrazándose a sí mismo como si quisiera desaparecer.
Su madre había notado el cambio. Lucas, que apenas podía sostener la mirada, ahora insistía en visitar la plaza todos los días, a pesar del frío cortante. «Solo 5 minutos más», pedía con una voz casi inaudible. En una tarde particularmente gélida, cuando el viento aullaba entre los edificios, Nathan llegó a la plaza visiblemente frustrado tras otro intento fallido en el ayuntamiento. Shade caminaba a su lado, con el pelaje oscuro creando un nítido contraste sobre la nieve que se acumulaba en el suelo. El agente se sentó en un banco, frotándose las manos para calentarlas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El perro, como si presintiera una presencia familiar, alzó el hocico y miró directamente hacia el roble donde Lucas se escondía. Sin dudarlo, Shade se apartó de Nathan y avanzó con lentitud hacia el niño. El corazón de Lucas se desbocó. Sus piernas temblaban, no por el frío, sino por una mezcla de miedo y emoción. Permaneció inmóvil, incapaz de huir o de avanzar. Shade se aproximó con pasos suaves y, para sorpresa de todos, se tumbó con calma a los pies del muchacho, como si ese hubiera sido siempre su lugar. El tiempo pareció congelarse. Al otro lado de la calle, la madre de Lucas observaba la escena con una mano en el pecho y lágrimas asomando en sus ojos. Con dedos temblorosos, Lucas extendió la mano. El primer contacto fue vacilante, casi imperceptible. Luego, con más confianza, sus pequeños dedos se hundieron en el suave pelaje del animal. Una sonrisa tímida, una preciosa rareza, iluminó su rostro. Nathan Cole observaba desde la distancia, sintiendo un nudo en la garganta. En aquel instante silencioso, algo profundo estaba sanando, no solo en el niño, sino en todos los que presenciaban el encuentro. Era como si Shade supiera exactamente quién lo necesitaba y por qué. Apenas había despuntado el alba cuando Nathan Cole decidió llevar a Shade a un paseo matutino por la perrera municipal de Silver Brook. Ambos habían establecido ya una rutina reconfortante, que comenzaba incluso antes de que los primeros rayos de sol tocaran la nieve acumulada en las aceras. Mientras caminaban, el agente notó una agitación inusual entre los empleados. Susurros y miradas de preocupación llenaban el ambiente normalmente tranquilo del refugio. Al acercarse a uno de los cuidadores más veteranos, Nathan descubrió que varias herramientas esenciales para el mantenimiento de las instalaciones habían desaparecido misteriosamente durante la noche. «Ya es la tercera vez este mes», comentó el hombre, visiblemente frustrado. «Sin ese equipo, no podemos reparar los calefactores de las jaulas. Los animales van a sufrir con este frío». Shade, como si comprendiera la gravedad de la situación, comenzó a olfatear el aire con intensidad. El perro de pelo oscuro tiró de la correa, guiando a Nathan hacia la parte trasera del cobertizo principal. Allí, rozó el hocico contra varios clavos oxidados esparcidos por el suelo helado, ladrando suavemente, como si quisiera comunicar algo importante. «¿Qué has encontrado, amigo?», murmuró Cole, agachándose para examinar mejor la zona. El animal continuó olfateando, siguiendo un rastro invisible que solo su privilegiado olfato podía detectar. El agente, confiando en el instinto de su compañero, permitió que lo guiara hasta una vieja valla, parcialmente cubierta por la nieve. Para sorpresa de Nathan, detrás de aquella barrera improvisada se encontraba una pila de herramientas, las mismas que habían sido reportadas como desaparecidas. «Esto no ha sido obra del viento», concluyó, al observar las huellas humanas parcialmente cubiertas por la nieve reciente. «Alguien escondió esto aquí deliberadamente». Analizando los objetos con cuidado, el agente se percató de que algunas herramientas presentaban marcas de uso reciente. También había restos de sustancias desconocidas en algunas de ellas, como si hubieran sido utilizadas para fines distintos a los habituales de la perrera. Shade se sentó junto al hombre, manteniendo los ojos fijos en dirección al edificio principal. Su postura alertaba sobre algo más, una intuición canina que Nathan había aprendido a respetar.
«Crees que alguien de dentro está involucrado, ¿verdad?», le preguntó al perro, que inclinó ligeramente la cabeza, como si confirmara la sospecha. Mientras fotografiaba las pruebas con su teléfono, el agente reflexionaba sobre las implicaciones de aquel descubrimiento. Si había un traidor dentro del refugio, eso podría explicar otros extraños sucesos que habían estado ocurriendo en la ciudad. Quizás esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. «Mantendremos esto entre nosotros por ahora», le susurró a Shade, acariciándole la cabeza. «Tenemos que descubrir quién está detrás de todo esto antes de alertar a nadie». El Festival de la Nieve de Silverbrook llegó en pleno apogeo del invierno, cuando los termómetros marcaban las temperaturas más bajas del año. Las calles, cubiertas por un manto blanco, fueron decoradas con luces de colores que se reflejaban en la nieve como pequeñas estrellas terrenales. Los miembros de la tribu Ute, nativos de la región, se preparaban para presentar sus danzas tradicionales, mientras el aroma de platos ahumados impregnaba el aire gélido. Nathan Cole observaba los preparativos con una sonrisa discreta. Desde la llegada de Shade, la ciudad había cambiado. Lo que comenzó como un gesto solitario de compasión se había transformado en un movimiento comunitario para proteger no solo al perro de pelo oscuro, sino a todos los animales abandonados de la región. Samuel Myers, con harina todavía en las manos, empujó la puerta de su establecimiento con el hombro mientras cargaba cestas repletas de pan recién hecho. «Para el refugio», anunció el panadero, colocando las cestas en el maletero de su vehículo. Ningún ser vivo debería pasar frío con el estómago vacío. La iniciativa de Samuel inspiró a otros comerciantes. Pronto, la perrera municipal recibió más donaciones en una semana que en los últimos 3 meses. Maya Torres coordinaba a los voluntarios con una eficiencia impresionante, distribuyendo tareas y organizando turnos para garantizar que ningún animal quedara desatendido. «Deberías traer a Shade al desfile», sugirió Claire durante su turno en el restaurante, mientras le servía un café caliente a la gente. «Sería una forma de mostrarle a la ciudad lo que hemos construido juntos». Nathan sopesó la idea por unos instantes. La presencia del perro en el festival podría consolidar el apoyo de la comunidad y, quizás, ablandar los corazones de los pocos que aún se resistían. En la noche del desfile, Shade caminaba con orgullo junto a Nathan, luciendo un pañuelo azul atado al cuello. La prenda, confeccionada por la madre de Lucas Bennett, combinaba a la perfección con su collar del mismo tono. El niño, antes tan callado, ahora explicaba animadamente a los otros niños cómo Shade había ayudado a salvar a los animales del granero. Cuando la nieve comenzó a caer suavemente durante el desfile, Harold Simmons, con lágrimas disimuladas en el rabillo de los ojos, se acercó a la gente. «Sabe», dijo el veterano con la voz quebrada, «a veces se necesita a un extraño para recordarnos quiénes somos en realidad». Shade, como si entendiera la profundidad de aquel momento, mantenía la cabeza erguida mientras caminaba entre aplausos y sonrisas. El perro, que una vez suplicó por comida en la ventana de un restaurante, simbolizaba ahora la esperanza y la unión de todo Silverbrook, demostrando que, incluso en los inviernos más rigurosos, el calor humano puede florecer en los lugares más inesperados. La noticia llegó como una tormenta repentina. El comandante de la comisaría de Silverbrook convocó a Nathan Cole a una reunión urgente. Sentado frente al gastado escritorio de madera, Nathan escuchó las palabras que tanto temía. Shade debía ser retirado de las calles y llevado a la perrera municipal de inmediato. «Es una cuestión de salud pública, Cole», explicó su superior, ajustándose las gafas sobre la nariz enrojecida por el frío. «Tenemos quejas formales. Los animales sin supervisión adecuada representan un riesgo para la comunidad». Nathan apretó los puños bajo la mesa. Las amenazas eran claras. La insubordinación resultaría en una suspensión, o algo peor.
Para un hombre que ya había sido apartado del cuerpo años atrás, tras un polémico incidente que dividió a la opinión pública local, aquello sonaba como un ultimátum devastador. 3 días. Logró negociar, con la voz a punto de quebrarse. Solo 3 días para encontrar una solución adecuada. Al regresar a casa esa noche, la nieve se había convertido en un granizo despiadado que castigaba las ventanas de su pequeña casa de madera. Nathan Cole se sentó en la alfombra gastada del salón, mientras Shade se acurrucaba a su lado, como si percibiera la tormenta interior que agitaba a su protector. «Estoy volviendo a fallar, amigo», murmuró el agente, pasando la mano por el oscuro pelaje del animal. «Mi padre siempre decía que a un hombre se le mide por su capacidad para defender a quienes no pueden defenderse solos». El perro inclinó la cabeza, con sus ojos atentos fijos en el rostro de Nathan. Las cicatrices en el lomo de Shade parecían brillar bajo la luz amarillenta de la lámpara, testigos silenciosos de batallas pasadas. Él también era policía, ¿sabes? El mejor que esta ciudad ha tenido jamás. Nathan tragó saliva, sintiendo el peso de los recuerdos. Cuando me apartaron del cuerpo, sentí que había manchado todo lo que él construyó. El granizo se intensificó afuera, creando una sinfonía caótica contra las tejas. Nathan Cole clavó la mirada en la fotografía enmarcada sobre la chimenea. Un hombre de uniforme con la misma mandíbula decidida que la suya. «No puedo fallarte a ti también», susurró, mientras Shade apoyaba el hocico en su rodilla, como ofreciéndole consuelo. «No esta vez». El perro permaneció inmóvil, vigilante, con sus ojos reflejando la tenue luz de la sala. En aquel momento de vulnerabilidad compartida, hombre y animal parecían unidos por algo más profundo que las palabras, una comprensión mutua de que, a veces, las batallas más importantes se libran en silencio, lejos de las miradas de la multitud. El miércoles llegó con una intensa ventisca, pero eso no impidió que Maya Torres organizara otra reunión en el centro comunitario de Silverbrook. El pequeño salón estaba abarrotado de rostros decididos, todos unidos por una causa que crecía cada día. Maya, con su voz firme y sus gestos apasionados, distribuía tareas entre los voluntarios, creando una auténtica fuerza de trabajo para presionar a las autoridades locales. «Necesitamos demostrar que no somos solo un grupo de amantes de los animales», explicó, señalando un mapa de la ciudad donde habían marcado puntos estratégicos para recoger firmas. «Somos ciudadanos exigiendo que nuestras leyes reflejen nuestros valores de compasión». Claire Munro observaba todo desde la última fila, sintiéndose parte de algo más grande que ella misma. Tras la reunión, la camarera caminó sobre la nieve hasta la casa de su madre, donde finalmente encontró el valor para revelar un secreto que había guardado durante años. Con los ojos llenos de lágrimas, le contó cómo había abandonado a un cachorro años atrás, cuando aún era una adolescente y no tenía medios para cuidarlo. «Ayudar a Shade es mi forma de redención, mamá», confesó Claire, mientras la anciana sostenía sus manos temblorosas. «Cada vez que veo a ese perro, recuerdo lo que hice y quiero ser mejor persona». En el restaurante, el señor Coburn libraba su propia batalla interna. Los clientes más antiguos se quejaban de la presencia ocasional del animal en las inmediaciones, mientras que los más jóvenes amenazaban con boicotear el establecimiento si mantenía su postura rígida. La presión llegaba de todas partes, incluida la de su propia hija, que admiraba el creciente movimiento en la ciudad. Tras una larga noche de reflexión, el gerente llamó a Nathan Cole para una conversación privada. Con el rostro tenso y palabras cuidadosamente elegidas, le hizo su propuesta. «Puede traer al perro por la entrada trasera en las noches en que la temperatura baje de 0», dijo, ajustándose nerviosamente la corbata. «Pero solo después de las 9 y cuando los clientes más tradicionales se hayan marchado». Nathan aceptó con un silencioso asentimiento, comprendiendo el significado de aquella pequeña victoria.
Esa misma noche, cuando el termómetro marcaba 15 grados bajo cero, Shade entró discretamente por la puerta trasera del restaurante. El agente observó cómo el animal se acomodaba tranquilamente bajo una mesa, como si entendiera la importancia de aquel momento. Claire, sirviendo las últimas mesas, sonrió al verlos. Pequeñas victorias, pensó. A veces son las más significativas. Y así, paso a paso, Silverbrook comenzaba a cambiar. Pasaron 3 meses desde que Shade se había convertido en parte de la rutina de Silverbrook. Los vecinos ya se habían acostumbrado a la figura del agente y su fiel compañero recorriendo las calles cubiertas de nieve. Pero algo empezó a cambiar en el comportamiento del perro. Nathan Cole notó que, cada vez que pasaban cerca del viejo almacén abandonado al final de la avenida principal, Shade se ponía inquieto, con el pelaje de la nuca erizado y un gruñido sordo escapando de su garganta. Una tarde particularmente fría, mientras caminaban por la acera resbaladiza, el animal se detuvo en seco, fijando la mirada en el edificio de ladrillos desgastados. Nathan observó el comportamiento del perro con creciente curiosidad. Shade nunca reaccionaba así sin motivo. «¿Qué sientes, amigo?», murmuró el agente, arrodillándose junto al animal. Al día siguiente, decidido a investigar, Nathan regresó al lugar solo, durante su día libre. Se acercó con cautela al edificio abandonado y notó algo que antes se le había escapado. Huellas frescas en la nieve, claramente humanas, que formaban un sendero bordeando el edificio hasta una entrada lateral, parcialmente oculta por tablones sueltos. Su instinto policial, adormecido desde su suspensión, despertó de nuevo. Fotografió las huellas con su teléfono y tomó notas mentales sobre el patrón y la profundidad de las marcas. Alguien había estado allí recientemente y no parecía ser un simple adolescente curioso o un vagabundo buscando refugio. La noche siguiente, Nathan Cole regresó con Shade. El perro parecía más alerta que nunca, como si reconociera la importancia de la misión. Permanecieron ocultos tras una pila de nieve acumulada por el servicio de limpieza urbana, observando el silencioso edificio. Casi 2 horas después, cuando el frío ya se filtraba a través de sus guantes, oyeron un ruido metálico. Shade se tensó de inmediato. 3 siluetas emergieron de la entrada lateral, cargando bultos oscuros. Conversaban en susurros, mirando nerviosamente a su alrededor, antes de desaparecer en la niebla que comenzaba a formarse. «Tenemos que averiguar qué está pasando aquí», le murmuró Nathan a Shade, acariciando la cabeza del animal. De vuelta a casa, el agente sintió un escalofrío que no era provocado por el frío. Algo peligroso estaba ocurriendo en Silverbrook, algo que había pasado desapercibido para todos. Y, de alguna manera, Shade lo sabía. El perro, con su mirada inteligente, parecía decidido a proteger no solo a su nuevo amigo humano, sino a toda la comunidad que lo había acogido. Mientras la nieve caía suavemente sobre ellos, Nathan Cole tomó una decisión. Llegaría hasta el fondo de aquel misterio, aunque eso significara enfrentar su propio pasado y los fantasmas que lo habían alejado de la policía años atrás. Aquella noche, la tormenta castigaba sin piedad a Silverbrook. Ráfagas de viento azotaban las ventanas del centro comunitario, mientras un grupo de vecinos discutía acaloradamente sobre la presencia de Shade en el pueblo. Entre argumentos exaltados y dedos acusadores, una voz delgada y temblorosa rasgó el aire, silenciándolos a todos. Lucas Bennett, el niño que apenas podía sostener la mirada de sus compañeros en la escuela, estaba de pie. Le temblaban las manos, pero sus ojos brillaban con determinación mientras acariciaba el oscuro pelaje de Shade. Él me ayudó a no tener miedo, dijo Lucas con la voz quebrada. Antes de él, yo no podía hablar así.
El silencio se apoderó de la sala. Nathan Cole observaba la escena, sintiendo un nudo en la garganta. Durante meses, el oficial había sido testigo del cauteloso acercamiento del niño, de las miradas tímidas, de las manos vacilantes que ahora sujetaban con firmeza la correa azul del perro. «Quieren echar a quien nos está ayudando a todos», continuó Lucas, ahora con la voz más firme. «Y eso no es justo». La madre del niño, de pie al fondo de la sala, se cubría la boca con las manos. Las lágrimas rodaban por su rostro. Jamás había visto a su hijo enfrentarse a los adultos de aquella manera. Cuando la reunión terminó, Nathan permaneció sentado, absorbiendo el impacto de aquella silenciosa transformación. Shade había conseguido lo que terapeutas y profesores llevaban años intentando: despertar la voz de Lucas. Impresionante lo que puede hacer un perro mestizo, ¿verdad? La voz grave pertenecía a un hombre de cabello canoso que se acercó cojeando ligeramente. Harold Simmons, un veterano retirado que rara vez participaba en eventos comunitarios, se sentó junto al oficial. «Conocí a muchos perros de servicio en Afganistán», continuó Harold, mirando a Shade con reverencia. «Salvaron más vidas de las que podemos contar». Nathan asintió, esperando a que el veterano continuara. «Perdí a mi mejor amigo allí», confesó Harold, con la voz embargada por la emoción. «Un perro nos habría alertado de la emboscada, pero no teníamos ninguno con nosotros ese día». El veterano extendió su mano arrugada para acariciar a Shade, que se acercó instintivamente. «Veo en este animal una oportunidad de redención que nunca tuve», dijo, mirando a Nathan a los ojos. «Quiero ayudar. Tengo experiencia con entrenamiento canino militar». Aquella noche de tormenta, nació una alianza improbable. El policía, el veterano y el niño que encontró su voz formaron el núcleo de una red de apoyo que, en las semanas siguientes, despertaría a todo el pueblo. Mientras la nieve caía afuera, dentro del centro comunitario, los corazones se abrigaban con un propósito común: proteger a Shade y, en el proceso, redescubrir el significado de la comunidad. La noche era especialmente fría cuando la alarma sonó en la pequeña comisaría de Silverbrook. Nathan Cole se levantó de un salto, con Shade ya alerta a su lado. Un granero en la propiedad de los Wilkins se había incendiado y había animales atrapados dentro. Cuando el oficial llegó al lugar en su patrulla, las llamas aún eran pequeñas, pero Shade se mostró inquieto, olfateando el aire con una intensidad inusual. El perro de pelaje oscuro comenzó a ladrar frenéticamente, tirando de Nathan hacia el lado este del granero, donde nadie había notado que el humo se estaba intensificando. «Algo no va bien ahí», murmuró el oficial, siguiendo a su compañero canino. Shade avanzó con decisión, guiando a Nathan hasta una puerta lateral donde ovejas y cabras se agolpaban, aterrorizadas por el olor a humo. El oficial no dudó. Abrió la puerta y, junto con el perro, condujo a los animales hacia el exterior, justo cuando las llamas comenzaban a devorar el heno almacenado. «Si no fuera por ustedes dos, habríamos perdido todo el rebaño», agradeció el viejo Wilkins con lágrimas en los ojos, mientras los bomberos voluntarios combatían el incendio. A la mañana siguiente, el periódico local publicaba la foto de Shade junto a Nathan. «Perro héroe salva rebaño de un granero en llamas», rezaba el titular que emocionó al pueblo. Maya Torres organizó una pequeña ceremonia en el centro comunitario para honrar el acto de valentía. E incluso el señor Coburn envió una cesta de panecillos recién hechos de la panadería de Samuel Myers como muestra de agradecimiento. Sin embargo, la investigación posterior reveló detalles perturbadores. Nathan encontró restos de gasolina cerca del punto de origen del incendio. No había sido un accidente. Alguien había prendido fuego al granero deliberadamente. «Mira esto», le dijo a la doctora Warren, que examinaba a las ovejas rescatadas. «Huellas que no pertenecen ni a los Wilkins ni a los bomberos». La veterinaria frunció el ceño. «¿Crees que tiene relación con las herramientas que desaparecieron de la perrera?» Nathan asintió, acariciando la cabeza de Shade mientras pensaba.
Las piezas empezaban a encajar. El edificio abandonado que tanto inquietaba al perro, la desaparición de equipos y ahora un incendio provocado. Estaba surgiendo un patrón. Alguien está intentando ocultar algo, concluyó el oficial. Y Shade parece ser el único capaz de olfatear la verdad. Esa noche, al volver a casa, Nathan Cole extendió fotos y notas sobre su mesa. Mientras Shade descansaba a sus pies, trazaba conexiones entre los sucesos recientes. El incendio no había sido solo un intento de destrucción, sino una advertencia. Y cuanto más se acercaban el policía y su fiel compañero a la verdad, más peligroso se volvía el juego. La rivalidad entre el restaurante de Coburn y la panadería de Samuel Myers era conocida por todos en Silver Brook desde hacía años. Cuando el señor Coburn anunció que donaría las obras del día al refugio de animales, nadie esperaba la reacción inmediata del panadero. A la mañana siguiente, Samuel Myers colocó un gran cartel en su escaparate. Por cada pan comprado, uno será donado al refugio municipal. Nathan Cole observaba la disputa con una mezcla de diversión y gratitud. El oficial nunca imaginó que su simple gesto de compasión por Shade desencadenaría una competencia tan reñida y beneficiosa entre los dos establecimientos más tradicionales del pueblo. Están convirtiendo su rivalidad en algo positivo, comentó Claire mientras le servía un café a Nathan. La camarera sonreía al contar cómo el señor Coburn había duplicado las porciones de carne para los sándwiches, solo para superar la donación de pan del día anterior. En el centro comunitario, Maya Torres organizó una pizarra de donaciones donde anotaba diariamente las contribuciones de cada establecimiento. Nunca he visto el refugio tan bien abastecido, le confesó a Nathan mientras acariciaba a Shade. Ese perro ha hecho más por el pueblo en 3 meses que muchos políticos en años. La disputa alcanzó proporciones inesperadas cuando otros comerciantes empezaron a participar. La farmacia local pasó a donar medicamentos veterinarios, mientras que la ferretería ofreció materiales para reparar la perrera. Incluso los niños de la escuela primaria organizaron una campaña de recogida de mantas usadas. Un jueves especialmente gélido, Samuel Myers invitó a Nathan y a Shade a conocer la panadería después del cierre. Dentro, el aroma a canela y levadura todavía impregnaba el aire. El panadero explicó que estaba preparando una hornada especial para el día siguiente, cuando celebraría el 50º aniversario de la apertura del establecimiento. Mi padre siempre decía que un pueblo se mide por cómo trata a sus más vulnerables, comentó Samuel mientras amasaba. Creo que estaría orgulloso de ver Silver Brook ahora. Esa noche, mientras la nieve caía afuera, Nathan observó a Shade dormido entre sacos de harina y cestas de pan recién horneado. Alrededor del perro, 3 niños, incluido el pequeño Lucas Bennett, contaban historias en voz baja como si temieran despertarlo. El niño que antes apenas podía hablar en público, ahora gesticulaba animadamente describiendo cómo Shade había olfateado a un conejo en el parque. Nathan sintió una calidez distinta en el pecho. Por primera vez desde que encontró al perro en aquella noche de nieve, sintió florecer una esperanza genuina. No se trataba solo de salvar a un animal, se trataba de toda una comunidad redescubriendo su humanidad. La intuición de Shade era más aguda de lo que Nathan Cole podría haber imaginado. Siguiendo los rastros que el perro indicaba insistentemente, el oficial comenzó a desenmarañar una red clandestina de apuestas en peleas de perros que operaba en las sombras de Silver Brook. Cada pista que el animal de pelaje oscuro olfateaba conducía a nuevos y perturbadores descubrimientos. Nathan pasó noches enteras estudiando patrones de movimientos sospechosos cerca de la perrera municipal. Las anotaciones en su cuaderno revelaban horarios inusuales de entrada y salida, siempre en las madrugadas de los jueves. El perro parecía inquieto en esos días específicos, como si pudiera sentir la presencia de algo familiar y amenazador. «Estás intentando mostrarme algo, ¿verdad?», murmuró,
mientras Shade fijaba la mirada en dirección al edificio abandonado. Durante una investigación nocturna, el oficial encontró un juego de llaves escondido en un hueco entre ladrillos sueltos. No eran llaves comunes, tenían marcas específicas que solo poseían los empleados autorizados de la perrera municipal. También descubrió mensajes cifrados en papeles arrugados, con códigos para fechas y valores de apuestas. La doctora Ellie Warren confirmó las sospechas de Nathan cuando examinó a más perros rescatados recientemente. Estos animales tienen marcas típicas de peleas, explicó la veterinaria, señalando cicatrices similares a las de Shade. Alguien está entrenando a estos pobres animales para luchar. La verdad fue un golpe demoledor cuando Nathan Cole comparó los turnos de trabajo de la perrera con las fechas de las actividades sospechosas. El nombre de Kevin Marsh, su antiguo compañero en la policía y actual empleado de la perrera, aparecía en todas las noches bajo sospecha. Fotografías discretas tomadas con su teléfono móvil mostraban a Kevin entregando paquetes a hombres desconocidos en el estacionamiento trasero. El sentimiento de traición golpeó a Nathan como una avalancha. Kevin había sido su mentor, el hombre que lo apoyó cuando todos dudaban de sus capacidades. Ahora, las pruebas indicaban que estaba involucrado en crueldad animal y apuestas ilegales. Shade percibió el cambio en el estado de ánimo de su protector. El perro se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de Nathan, como había hecho en aquella primera noche de nieve. ¿Cómo voy a afrontar esto, amigo?, susurró el oficial con la voz quebrada. Esa noche, mientras organizaba las pruebas en su despacho, Nathan luchaba contra el peso de la revelación. Las fotografías, los registros de entrada y salida, los mensajes codificados, todo apuntaba a Kevin. El hombre al que una vez llamó amigo, ahora representaba todo contra lo que luchaba. Shade permaneció vigilante a su lado, como si entendiera que la batalla más dura no sería contra criminales desconocidos, sino contra el dolor de una confianza rota por alguien tan cercano. Nathan Cole recibió la llamada mientras observaba a Shade dormir junto a la chimenea. La voz del capitán Jenkins sonó firme e inquebrantable a través del teléfono. La investigación sobre las apuestas clandestinas debe cerrarse de inmediato, y el perro debe ser retirado del pueblo en 48 horas. Estás pisando terreno peligroso, Cole, advirtió el capitán. Tenemos órdenes superiores. Ese animal tiene que ir a un refugio adecuado. El oficial colgó y se hundió en el gastado sofá. La idea de separarse de Shade era insoportable, pero desobedecer órdenes directas podría costarle su placa, el único vínculo que aún mantenía con la carrera que tanto amaba. A la mañana siguiente, Nathan reunió el coraje necesario y solicitó una audiencia urgente con sus superiores. Con carpetas de pruebas en mano, argumentó apasionadamente que Shade era la pieza fundamental de la investigación. Este perro ha identificado patrones que ninguno de nosotros pudo ver, explicó, mostrando fotografías de las huellas encontradas cerca del granero incendiado. No es solo un animal abandonado, es un testigo crucial. Le concedieron la prórroga, solo 3 días. Tiempo insuficiente, pero mejor que nada. Mientras tanto, la conexión entre Lucas Bennett y Shade crecía de manera extraordinaria. El niño, antes incapaz de mantener contacto visual con extraños, ahora pasaba horas observando el comportamiento del animal. Su madre notó, asombrada, cómo su hijo había empezado a interpretar las sutiles señales que emitía el perro. Está inquieto porque hay alguien extraño cerca, explicó Lucas una tarde en la plaza, segundos antes de que un hombre desconocido apareciera detrás de los arbustos. Nathan, al darse cuenta del potencial de esta habilidad, comenzó a incluir al niño en pequeñas caminatas de reconocimiento. Lucas aprendió a identificar cuando Shade olfateaba algo sospechoso. Las orejas erguidas significaban alerta. La cola baja indicaba un peligro inminente. Shade está tratando de mostrarnos algo importante, dijo el niño una tarde fría, cuando el perro insistió en seguir un camino específico a través de la nieve. Hace eso cuando quiere que lo sigamos.
Aquella intuición llevó a Nathan y Lucas a descubrir un depósito de equipos robados de la perrera, ocultos bajo lonas viejas detrás del edificio abandonado. Era la prueba que faltaba. La comunidad, al enterarse de la amenaza que pesaba sobre el perro, se movilizó rápidamente. Maya Torres organizó una petición de emergencia. Claire Monroe ofreció su apartamento como escondite temporal si las cosas empeoraban. El plazo se acercaba inexorablemente, mientras Nathan trabajaba contrarreloj. Con cada nuevo descubrimiento, se hacía más evidente. Shade no era solo un compañero. Era la clave para desmantelar una red criminal que se extendía mucho más allá de Silverbrook. Maya Torres hojeaba los polvorientos archivos de la biblioteca municipal cuando sus dedos encontraron una carpeta amarillenta. Su corazón se aceleró al ver el nombre de Shade en letras descoloridas. Los documentos revelaban lo que el microchip dañado solo insinuaba. El perro de pelaje oscuro no era un simple mestizo, sino un héroe condecorado. Participó en 3 operaciones de rescate tras avalanchas en las montañas rocosas. Explicó la voluntaria a la doctora Ellie Warren, que examinaba las viejas fotografías con lágrimas en los ojos. Las cicatrices que encontraste son de cuando salvó a 2 niños sepultados por la nieve. La veterinaria asintió, atando por fin todos los cabos. Eso explica su comportamiento entrenado y la forma en que reacciona ante situaciones de peligro. Nathan Cole recibió la noticia con una mezcla de alivio y emoción. Por fin tenía pruebas concretas para defender a su amigo de 4 patas. El oficial reunió los documentos y redactó una apelación formal a las autoridades, adjuntando certificados que demostraban el entrenamiento especializado del animal. La noticia se extendió con rapidez por Silverbrook. El señor Coburn, que antes había dudado en permitir la presencia de Shade en su establecimiento, ahora exhibía con orgullo una fotografía del perro en la entrada del restaurante. «Un héroe merece un lugar en la mesa», declaró el gerente, sorprendiendo incluso a sus empleados más antiguos. Samuel Myers no se quedó atrás. El panadero creó galletas con forma de huella, bautizándolas como «El coraje de Shade», y destinó parte de las ventas al refugio de animales. La rivalidad entre los 2 comerciantes se transformó en una sana competencia por ver quién podía contribuir más a la causa. Lucas Bennett, hablando ahora con más confianza, ayudó a su madre a organizar una petición que reunió más de 400 firmas en apenas 2 días. El niño, antes tan tímido, ahora explicaba a todo el que encontraba la importancia de Shade para la comunidad. Harold Simmons, con su experiencia militar, reconoció en los documentos el entrenamiento específico que el perro había recibido. «Estos animales son soldados sin uniforme», explicó el veterano durante una reunión en el centro comunitario. «Merecen nuestro respeto y protección». Claire Monroe observaba la transformación del pueblo con admiración. Gente que apenas se saludaba, ahora conversaba animadamente sobre cómo ayudar a Shade y a otros animales abandonados. Las viejas disputas vecinales parecían insignificantes ante la causa que los unía. En el ayuntamiento, las autoridades recibieron no solo los documentos oficiales, sino también cartas, dibujos de niños y testimonios emotivos. La presión popular era imposible de ignorar. Silverbrook había encontrado en Shade no solo una mascota, sino un símbolo de resiliencia que había despertado lo mejor de cada uno de sus habitantes. El invierno por fin comenzaba a ceder. 6 meses después de la llegada de Shade a Silverbrook, la nieve que antes lo cubría todo dio paso a un granizo que repiqueteaba en los tejados como pequeñas joyas de cristal. En el centro de la plaza, bajo una carpa improvisada, la comunidad se reunió para una ceremonia que nadie habría imaginado cuando todo comenzó. Nathan Cole se ajustaba, nervioso, el uniforme limpio y planchado. No había usado esa versión formal del traje en mucho tiempo, desde que fue apartado temporalmente del cuerpo. A su lado, Shade parecía sentir la importancia del momento, manteniéndose perfectamente quieto, el hocico erguido con dignidad, como si comprendiera que aquella era su hora.
Maya Torres había organizado cada detalle del evento, desde las cintas azules que adornaban el kiosco, hasta los folletos que contaban la historia del perro. Claire Monroe servía chocolate caliente a los presentes, intercambiando sonrisas cómplices con el policía cada vez que sus miradas se cruzaban. Hoy no solo celebramos a un animal, sino a un símbolo de lo que nuestra comunidad puede ser cuando nos unimos, anunció el alcalde, mientras el granizo perdía intensidad, como si la propia naturaleza quisiera escuchar. Lucas Bennett, que meses antes apenas podía hablar en público, sostenía con firmeza una pequeña placa conmemorativa. El niño había ensayado sus pocas palabras decenas de veces con su madre, decidido a no fallar en ese momento especial. Por unanimidad del Consejo Municipal, Shade es nombrado oficialmente mascota honoraria de la Guardia Municipal de Silver Brook, proclamó el alcalde, colocando una medalla ceremonial en el pañuelo azul que el perro llevaba desde el Festival de la Nieve. Los aplausos estallaron en la plaza. Samuel Myers y el señor Coburn, uno al lado del otro, silbaban y aplaudían con entusiasmo. La doctora Ellie Warren no pudo contener las lágrimas al ver a su paciente más especial recibir tal honor. Nathan Cole sujetó con fuerza la correa azul de Shade, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando por fin pudo hablar, su voz se quebró por la emoción. Les agradezco a todos por ver lo que yo vi aquel primer día. Shade me enseñó que, a veces, solo necesitamos una oportunidad para demostrar nuestro valor. Harold Simmons, el veterano, se acercó cojeando levemente y apretó el hombro del policía. Algunas cicatrices nunca desaparecen del todo, hijo, pero aprendemos a llevar nuevas historias junto a ellas. Mientras la ceremonia terminaba y la gente se dispersaba bajo un cielo que comenzaba a clarear, Nathan sintió que por fin había encontrado su lugar. Los errores del pasado no habían desaparecido, pero ahora formaban parte de una historia más grande, una de redención y esperanza que él y Shade estaban escribiendo juntos en Silver Brook. El aroma a pan recién hecho se mezclaba con el olor a café cuando Samuel Myers y el señor Coburn se dieron la mano en el centro de la plaza de Silver Brook. Lo que antes era una feroz rivalidad entre el restaurante y la panadería se había transformado en una colaboración sin precedentes. El festival anual Patas Solidarias, un evento para recaudar fondos para animales abandonados que prometía convertirse en una tradición del pueblo. ¿Quién iba a decir que un perro hambriento nos enseñaría más sobre la unión que décadas de convivencia? Comentó Samuel, ajustándose el delantal mientras los voluntarios montaban los puestos decorados con huellas azules pintadas a mano. Diane Bennett, la madre de Lucas, organizaba los turnos de trabajo con una eficiencia sorprendente. Desde que vio a su hijo superar el mutismo selectivo gracias a su vínculo con Shade, Diane se había transformado por completo. De ser una madre ansiosa y sobreprotectora, se había convertido en una de las líderes más activas entre los voluntarios, inspirando a otros padres a involucrarse en la causa. Mi hijo me enseñó que a veces solo necesitamos una oportunidad para demostrar quiénes somos en realidad, explicaba a un grupo de madres que se acercaba con cestas de donaciones. Lucas, ahora más seguro de sí mismo, explicaba a los niños más pequeños cómo acercarse a los perros rescatados sin asustarlos. En un rincón más tranquilo de la plaza, Harold Simmons observaba todo con los ojos llorosos. El veterano retirado, que durante años había cargado con el peso de dolorosos recuerdos de la guerra, acariciaba a Shade con manos temblorosas. Este perro me ha devuelto algo que creí haber perdido para siempre en el campo de batalla, la fe en la humanidad, le confesó a Nathan Cole, que se había unido a él en el banco. Cuando veo cómo un pueblo entero puede unirse por un animal abandonado, pienso que tal vez haya esperanza para todos nosotros, sin importar lo perdidos que estemos. Mientras tanto, Maya Torres y la doctora Ellie Warren, ahora amigas inseparables tras meses de trabajo conjunto, dirigían una demostración de primeros auxilios para animales. La veterinaria rural, con su experiencia práctica, y la dedicada voluntaria, con su capacidad de organización, formaban un dúo perfecto.
juntas habían ampliado el alcance del refugio municipal, transformándolo de un lugar temido por los animales a un centro de recuperación y adopción responsable. Lo que comenzó con un policía alimentando a un perro hambriento, ahora alimenta la esperanza de toda una comunidad, dijo Maya a la multitud que se arremolinaba a su alrededor. A su lado, la veterinaria sonrió, recordando las cicatrices que había encontrado en el lomo de Shade meses atrás. Cicatrices que, como las del pueblo, ahora comenzaban a sanar bajo el calor de la solidaridad. Nathan Cole se sentó en el viejo sillón, observando a Shade dormir plácidamente frente a la chimenea. Las llamas danzaban, proyectando sombras que le recordaban los últimos 6 meses de transformación. El policía se pasó la mano por el pelo, reflexionando sobre cómo un simple gesto de compasión había desencadenado una revolución silenciosa en Silverbrook. El perro de pelaje oscuro respiraba suavemente. Las cicatrices de su lomo eran ahora símbolos de una historia de superación que era el eco de la propia ciudad. Nathan sonrió al recordar su primer encuentro. Aquella pata vacilante contra el cristal del restaurante, la mirada que pedía no solo comida, sino dignidad. Por la ventana, pudo ver que la nieve comenzaba a derretirse. La primavera llegaba tímidamente, igual que la esperanza había brotado en corazones antes endurecidos por el invierno. El centro comunitario, antes vacío los martes por la noche, ahora rebosaba de voluntarios inspirados por la incansable dedicación de Maya Torres. Claire Monroe había convertido su pequeño error del pasado en combustible para acciones generosas. La camarera coordinaba ahora donaciones semanales entre los clientes del señor Coburn, quien, sorprendentemente, se había convertido en uno de los mayores defensores de la causa animal en el pueblo. En la panadería, Samuel Myers había creado el pan de Shade, una receta especial cuyos beneficios iban directamente al refugio municipal. La rivalidad con el restaurante se había transformado en una sana competencia por ver quién ayudaba más. Sonó el teléfono. Era la doctora Warren, informando que 3 familias más se habían inscrito para adoptar en el refugio. Entre ellas, la madre de Lucas Bennett, que había decidido dar un hogar a otro animal rescatado tras ver la transformación de su hijo. El niño, antes tan callado, ahora hablaba con soltura en las reuniones escolares sobre la importancia del respeto a los animales. Harold Simmons había organizado un grupo de veteranos para reformar las perreras, encontrando en el voluntariado el propósito que tanto había buscado tras su regreso de la guerra. Shade nos enseñó que las cicatrices no definen quiénes somos, había dicho el veterano en su emotivo discurso de la última reunión. Al acariciar la cabeza de Shade, que abrió los ojos brevemente antes de volver a dormir, Nathan sintió una paz que nunca había creído posible. El haber sido apartado del cuerpo, que antes parecía una mancha imborrable en su carrera, ahora no era más que un desvío necesario en el camino que lo había traído hasta allí. Afuera, el sonido de risas y ladridos llenaba las calles antes silenciosas. Los niños jugaban con sus mascotas en la plaza central, mientras los adultos conversaban en bancos que antes permanecían vacíos, incluso en los días soleados. Y en aquella noche serena, mientras el último fuego del invierno crepitaba en la chimenea, Nathan Cole comprendió la verdad más profunda que Silverbrook había aprendido. A veces, basta una mirada, un único momento de conexión genuina, para cambiar el destino de un pueblo entero.